Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda el profesor Ángel Rodríguez, encargado del curso de habilidades comunicativas. Hoy día vamos a empezar este curso sumergiéndonos un poco en una gran pregunta que habitualmente nos solemos hacer y ahora quiero compartirla con ustedes. Es una pregunta pareciera simple, ¿no? Pero que nos va a dar un pie a poder pensar y a poder responder las preguntas que les he colocado en el foro como primera actividad para iniciar nuestro curso. Normalmente cuando hablamos de comunicación o hablamos de textos, creemos que los textos habitualmente son aquellas expresiones creadas por el hombre que solo pueden ser escritas. Entonces la pregunta que les planteo ahora es, ¿hasta qué medida los textos son solo lo que se escribe? O también pueden ser textos algunas expresiones no escritas, como las expresiones orales, las expresiones iconográficas. Entonces, para empezar con este tema tan interesante, recordemos de que texto no solo es aquello que se escribe, sino texto es aquello que en sí presenta una connotación, presenta una intención comunicativa. Entonces, los textos vendrían a ser cualquier expresión que tenga una intencionalidad. Y las personas que tengan la intención de hacerlas, el receptor tenga también la intención y pueda descifrar ese mensaje. Por eso que en el foro les coloqué una pregunta relacionada a este tema. La pregunta era ¿hasta qué medida los textos son solamente aquellos textos que se escriben? Entonces, los textos no solamente vienen a ser las representaciones escritas, gráficas, sino también las representaciones que inducen a que una persona pueda interpretar un fenómeno comunicativo. Si nos ponemos algunos ejemplos, cuando uno lee un texto, lo correcto que debería argumentar cuando va a leer el texto es que está haciendo la lectura de un texto escrito. Les comento, por ejemplo, una última obra de Renato Cineros. Renato Cineros en este último libro, que se titula Cosas que se deben contar, nos presenta una visión de texto interesante, de la forma de un diario de un joven maduro de 40 años que trata de explicarnos el día a día de su vida cotidiana. Entonces, este tipo de textos nos inducen de que sí, pues es un texto escrito, pero lo interesante es que dentro de este texto podemos encontrar onomatopeyas, podemos encontrar sonidos como el tintinar de un timbre, el sonido de un mensaje, como Renato Sinor lo menciona en su libro, un messenger, un mensaje que ingresa, entonces los textos también son aquellos símbolos que presentan un significado y que uno lo puede interpretar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una reunión y estamos a la espera de una llamada y nuestro celular vibra o timbra, automáticamente nos abstraemos del momento en el que estamos y empezamos a imaginarnos si la respuesta fue positiva de la llamada que esperamos, o de repente prolongamos la agonía porque no es la llamada que esperábamos, pero de alguna forma, solo con el vibrar o solo con el timbrar de ese teléfono, ya nosotros estamos comunicando o la persona nos está intentando comunicar. Entonces, texto no solamente es aquella representación que se escribe, sino toda aquella representación que presenta una intencionalidad. Si recordamos un poco el inicio de las manifestaciones artísticas en la época griega, los griegos tenían una forma muy particular de parafrasear la vida, ¿no? De sus costumbres diarias, y lo hacían mediante el género dramático. Para tratar de despersonificarse, utilizaban máscaras. Y esas máscaras daban luces a que la persona que interpretaba no era una persona que le había ocurrido ese hecho. Pero sabemos de que la literatura como tal necesariamente tiene que basarse en hechos reales. La famosa literatura de ficción como tal tiene un cimiento, tiene un fundamento real. Ahora les pregunto y les planteo la segunda pregunta que está en el segundo foro.
que tiene que ver con la literatura de ficción y la literatura real. La pregunta era bien simple. La pregunta era, ¿hasta qué medida la literatura de ficción se basa en hechos reales? Entonces, si es que ustedes revisan su foro número 2, van a encontrar esta pregunta. Creo que aquí vamos a encontrar distintas posiciones. Vamos a encontrar la posición de la literatura que es llamada de ficción, donde dice de que sí podría existir la literatura de ficción, y les propongo un ejemplo, ¿no? Si alguno ha leído algo de Julio Verne, se podrá dar cuenta que muchas de sus novelas son futuristas, que tratan de explicar hechos inexplicables para la época, como la construcción de máquinas, pero que de alguna forma en nuestra realidad ya se han dado. Y aquí está la tercera pregunta de nuestro foro. ¿Qué es primero? ¿Es la literatura? ¿Es lo social? ¿Lo social se basa en la literatura o necesariamente ambas no tienen ninguna relación? Que es la pregunta que vamos a encontrar en el foro número 3. Un poco para ayudarles acerca de la literatura de ficción, está muy de moda la despersonificación del hombre, está muy de moda las relaciones interpersonales, está muy de moda que ahora las relaciones de pareja se inician con un mensaje de WhatsApp, cosas que no veíamos antes, ¿no? Porque antes teníamos que hacer toda una parafernalia para poder completar o siquiera empezar una relación amorosa, ¿no? Ahora vemos que el hombre se está despersonificando y la literatura también la ha hecho suya. Si recordamos un poco a un autor que fue pionero en la literatura vanguardista de este tipo, es un portugués que obtuvo en el año 98 el Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Saramago en uno de sus conjuntos de cuentos llamados Casi un objeto, en especial uno llamado Cosas, trata de lidiar acerca, o trata de comentarnos o de interpretar cómo el hombre se va despersonificando frente a las cosas. Uno de los cuentos es el cuento Silla, en donde un insecto o una polilla termina por acabar con el fin tan deseado de un hombre que es una silla. Si hablamos del cuento Embargo, vamos a darnos cuenta cómo un auto termina por aniquilar a un hombre hasta sofocarle y provocarle la muerte. Entonces, es válido preguntarnos, ¿la literatura es el inicio de un nuevo enfoque social? Los que han escrito alguna vez han escrito con la intención de darse cuenta que nuestra sociedad no va a ser así, que va a cambiar. Entonces, cada punto de vista que ustedes van a plantear en sus respuestas, les sugiero que lo planteen basándose en lo que vemos ahora. Han habido escritores que han hablado de las situaciones que ahora vemos en nuestro mundo, o al revés, hay algunos escritores que han esperado hechos que se han dado en el mundo para poder escribirlos. Lo interesante de la literatura, este punto de vista de la comunicación, es que todo fenómeno comunicativo tiene una intención. Y para concluir este repaso de nuestros foros, quiero comentarles siempre de que la literatura y la sociedad no pueden desligarse. Ambas son hermanas o mellizas, no pueden vivir separadas. Y muchas veces lo que pensamos de la literatura y la sociedad no son cosas distintas. La literatura nos enseña a comprender muchos fenómenos sociales desde un punto de vista muy personal. La literatura nos ha enseñado a pesar del tiempo transcurrido, que existen dos formas de conocer a una sociedad. La manera más regulada, más estandarizada, que es la historia, y la forma más amena, más coloquial, más jovial, la literatura. Ninguna obra literaria puede abstraerse de la sociedad y todas las obras literarias son fundamentales para entender la sociedad de una época. Los invito entonces a que puedan responder sus foros. Espero que este video les haya ayudado a que puedan ustedes entender un poco más acerca de la importancia de la literatura y los fenómenos comunicativos que se dan en nuestra sociedad. Muchas gracias.